Bien, pues nuevamente bienvenidos a este 8 de marzo de 2023 y por supuesto también bienvenidos a esta tercera sesión del coloquio de invierno, del coloquio de invierno Nicho Contemporáneo. Hemos tenido dos sesiones muy fructíferas, muy ricas en el sentido de la reflexión y la provocación teórica. Y bueno, pues el día de hoy no sabemos que vaya a ser la excepción. El día de hoy tendremos dos participaciones. Ya tenemos con nosotros al maestro Miguel Ángel de Almenchaca y ahorita ya le daremos la palabra a Claudia de Lara, que ya es quien va a dirigir esta sesión. Y también estamos esperando, ya me continúa su llegada, el doctor Jorge Cortés Carreño, el cual también tendrá su participación a las 12 del día. Entonces, bueno, pues les vamos a solicitar que nos dejen bien sus nombres aquí en el chat para poder hacer el pase de lista. Recuerden que con el 85% de asistencia, en 14 sesiones, tanto el CISTAN como la UAE como la Laboratorio Agrícola emitirán una constancia de participación a esta actividad. Entonces, bueno, pues les agradezco nuevamente el estar con nosotros y pues, ¿qué les parece si le dejamos la batuta a Claudia de Lara para que pues inicie los trabajos del día de hoy? Muy buenos días, bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí presencialmente en este auditorio, en esta aula magna del SISTAM, y también a las personas que nos acompañan en esta sala Zoom, que se han convertido también en participantes activos con sus comentarios y reflexiones. Les agradecemos. Y bueno, pues estamos en el tercer día de estos trabajos del coloquio de invierno, Nicho Contemporáneo. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma Chapingo. También está, bueno, de las instituciones que apoyan este proyecto, el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, el Departamento de Preparatoria Agrícola de esta Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional, y bueno, también los que conformamos el proyecto Chapere Aún. El día de hoy tenemos ponencias, y bueno, están por parte del maestro en literatura Miguel Ángel de Almenchaca, y más adelante, bueno, estará con nosotros el doctor Jorge Cortés Carreño, también de aquí de la universidad, ambos. Y bueno, si me permiten, quiero iniciar este coloquio pues con no quiero dejar pasar de comentar en este día, el 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer, y quiero dedicar este día, este ejercicio de reflexión que estamos llevando a cabo en este coloquio, a esta fecha, a esta reivindicación de lo que es la mujer. Y siempre me he preguntado, bueno, filosofía, ¿para qué? ¿Y para qué hacemos coloquios, seminarios, talleres, libros, universidades, si no hacemos nada por cambiar este mundo, ¿no? En este caso, pues en el tema de la mujer, si no hacemos nada por cambiar esta situación de violencia. Y bueno, creo que este coloquio sirva para reflexionar cómo cambiar, retomando una de estas vetas de este filósofo, que es Federico Nietzsche, y bueno, pues hablando de la genealogía, y cuál es la genealogía de esta violencia hacia las mujeres. Y bueno, ahora sí, pues vamos a comenzar. Y bueno, yo quiero presentarles el día de hoy, va a estar con nosotros en esta primera conferencia el maestro en literatura Miguel Ángel de Almenchaca. Él es del área de humanidades de aquí en la Universidad Autónoma Chapingo. Una semblanza curricular muy sintetizada, porque bueno, nos vamos a tardar toda aquí la gran trayectoria del maestro Miguel Ángel.
Y bueno, les quiero compartir, él es licenciado en Letras Hispánicas y maestro en Literatura Iberoamericana por la UNAM. Ha impartido en clases en la UNAM, en la UAM, en la Universidad Iberoamericana y la Universidad del Claustro. Actualmente es maestro investigador en la Universidad Autónoma Chapingo. Una lista de libros, bueno, entre ellos Ansiedad que persigue, Obituario, Dolor que callado vienes, Amantes frígidas e insípid, entre otros. Libros de ensayos como Espina en el talón, otro texto, Los cazadores de la palabra perdida. Y bueno, es muy poco, pero bueno, le damos la bienvenida, le agradecemos y pues tiene usted la palabra, Mancho. Muchas gracias, buenos días. Buenos días y qué bueno que estén con nosotros en este Día Internacional de la Mujer. Pues gracias a las compañeras que nos apoyan siempre y por siempre. Y precisamente hoy voy a hablar de un libro que se llama El día que Nietzsche lloró. Este es el libro, ahora lo traje porque pues tengo que sacar algunos comentarios y leerles algunas partes de este libro, pero yo elaboré una ponencia de más o menos 11 cuartillas que voy a leer. Espero tengan paciencia y voy a tratar de leer despacio porque ya vi que, pues, que una de las bondades de estos coloquios es que nos dan tiempo para leer. Yo tengo una experiencia desagradable en otros congresos, coloquios. Por ejemplo, cuando viajábamos a Sonora al encuentro de cuentistas, tardábamos 2 meses o 3 en preparar una ponencia. Viajábamos 36 horas en autobús para llegar a sentarnos 10 minutos. Y nos corrían. Entonces yo pues me indignaba mucho porque no se valora el trabajo. Más bien como que piensan que los encuentros se enriquecen por el número de ponentes y no por la calidad de las ponencias. Entonces es uno de los aspectos que yo agradezco a los organizadores, a Álvaro, a Carlos Zaragoza y los compañeros y compañeras que nos apoyan. Y voy a empezar para no hacer el cuento muy largo. La ponencia se llama Nietzsche en el diván, una novela clínica de trascendencia estética. A propósito de la lectura de la novela El día que Nietzsche lloró, de Irving Yalom. Tiene un epígrafe que por supuesto es de Federico Nietzsche, que dice: me detengo primero ante la psicología del hombre bueno para aquilatar lo que vale un tipo cualquiera de hombre. Primero hay que calcular lo que cuenta su conservación. Es preciso conocer sus condiciones de existencia para poder valorarlo. Luego, una advertencia no pedida. Antes quiero decirles que siempre que presenta uno un libro, tácitamente está una invitación a la lectura. Uno no llega a presentar un libro, a hablar mal del libro para correr a los lectores de este, como no llega a una fiesta a hablar mal del anfitrión. Entonces, antes que nada, la justificación máxima de esta lectura es invitarlos a ustedes a la lectura de esta novela que se llama El día que Nietzsche lloró. Una advertencia no pedida. Muy a pesar de que no estudié filosofía, psicología, sociología ni historia, siempre me he sentido avasallado por estas disciplinas, pero he vivido victoriosamente el reconocimiento de que es un vasallaje fascinante. Estoy convencido de que son imprescindibles en el estudio de la condición humana, sobre todo porque se hermanan entre sí a pesar de sus oposiciones que presentan, mismas que son inherentes a su condición y sus trabajos. He asistido a disertaciones en las cuales filósofos, psicólogos, teólogos discuten sobre lo mismo y dicen lo mismo, pero con un discurso muy diferente. Y estas diferencias no radican solo en la conceptualización y el lenguaje, sino en apreciaciones de fondo. Digamos
en torno a esencias y sustancias que problematizan una actitud o un comportamiento. Esta aclaración de alguna manera me alivia de hablar de ellas frente como si yo fuera un experto. Claro que tampoco me justifica y no quiero autoexonerarme por el hecho de ser un aficionado. Siempre las he tomado como un apoyo. Me conformo, y lo digo sin humildad, en ser un trabajador artesanal que espera sacar provecho de cada una de ellas en su conjunto para incorporarlas al quehacer de la literatura. Yo solo estudié y sigo estudiando literatura. Vivo con la convicción de que ésta se encuentra en una relación inmanente a las disciplinas antes mencionadas y aún a otras. Más bien diré a todas aquellas que tengan como perspectiva frontal la preocupación por el ser humano, tanto en su individualidad como en la vida que desarrolla en la sociedad. Me gustaría persuadir a los filósofos, psicólogos, sociólogos e historiadores para que inicien, nunca es tarde, sus estudios en torno a la literatura, que lean mucha poesía, cuento y sobre todo novela. De esta manera no me cabe la menor duda de que aprenderán más acerca de su disciplina. Baste preguntarnos, abuelo de pájaro, ¿qué tanto le debe la filosofía a Voltaire, la psicología a Dostoyevsky, la sociología a Víctor Hugo o la historia a nuestros escritores Fernando del Paso o Manuel Paino? Si uno lee a Balzac o Stendhal, podrá entender las variantes de la personalidad humana ante hechos que aparentemente son naturales, como la depreciación, de la mano de obra y el crecimiento exagerado del capital o la relación que estos tienen con el suicidio. Georgi Lukács, escritor que se afanó prácticamente toda su vida en incorporar la literatura al marxismo, afirma en un ensayo titulado Relatividad y significado filosófico histórico de la novela, que voy a citar. No se espanten, no tiene muchas citas mi trabajo, no acostumbro a citar mucho. Pero bueno, es necesario apoyarse. La novela, esto dice Lukács, la novela es la forma de la virilidad madurada. Su autor ha perdido la luminosa fe juvenil en toda poesía, de que el destino y el alma sean nombres de un concepto. Y cuanto más dolorosa y profundamente está arraigada en la necesidad de oponer a la vida este credo especialísimo de toda obra literaria, como una exigencia tanto más dolorosa y profundamente ha de aprender que solo se trata de una exigencia y que no es una verdadera realidad. Esto lo dice en un libro que se llama Sociología de la Literatura, donde se toman muchos ensayos que él hizo. Sobre todo, él era, como marxista, era muy aficionado al realismo europeo, francés fundamentalmente, Stendhal, Balzac, Zola, Flaubert, porque estos habían desplazado, sin romper con la temática total, a la novela sentimental e individual que había generado el romanticismo. Entonces, el realismo ya se incorpora a otro nivel de discurso más relacionado con la sociedad que con la individualidad. Bueno, esto no quiere decir que la novela exprese de lleno y absolutamente una realidad plausible y tangible al lector. No es una promesa de entender sucesos que mejor podrían explicar la historia o conductas más cercanas a los estudios psicológicos. No obstante, la novela constituye una provocación al lector para que inicie otra búsqueda, digamos, en el peor de los casos, una aventura lúdica que le permita entender situaciones patéticas y también felices, más allá de la concepción del pasatiempo o entretenimiento que se le dio en los pasados siglos y que le ganó adjetivos descalificativos a granel. A propósito del día de que estamos hoy, se consideraba que la novela era solamente un estrato femenino. Toda la novela de folletín se justificaba en que cuando llegaba el señor de la casa,
del trabajo, cansado, la mujer le arrebataba el periódico para leer el capítulo más reciente de Eugenia Grandet o Papá Gorriot, y el hombre no lo leía. El hombre decía que eran, como ahora se atribuye las telenovelas a un público eminentemente femenino, lo cual también ahora sería dudoso. Bueno, hay muchos hombres que se esconden, pero ven telenovelas, ¿no? Si bien las culturas positivista y funcionalista del siglo XIX encaminaron a la sociedad al pragmatismo y a la especialización del ser humano y soslayaron de alguna manera el humanismo, arrinconándolo en el lugar de los trebejos que se visitan por curiosidad o aburrimiento, o simplemente puestos en momentos de ociosidad o esnovismo, pero también inmensamente aburridos para la dinámica de la época, que solo tenía oídos a empresas que se consideraban rentables. La del siglo XX, engreída por tantos inventos y descubrimientos, heredó despreocupadamente esa idea. Mire usted, yo soy egresado de la pobreza, ahí me gradué con honores, pero ya no me inscribí en el posgrado. Ahora me voy a dedicar a actividades lucrativas, selladas con la palabra inversión y con promesa de ganancias. En este siglo, los sobrevivientes del pasado podemos ver, no sin cierta tristeza, el abandono casi total del humanismo, al que se considera un lujo, incluso como el fin de la inteligencia. Estudia filosofía, literatura o historia si tienes a alguien que te mantenga tus extravagancias, o mientras te casas porque ya no quieres saber nada de las matemáticas. Es más, métete a esas carreras porque es necesario que nos ayudes a maquillar un poco nuestra barbarie. Estudia arte, filosofía, son buenos temas de conversación, sobre todo cuando ya tienes unas copas encima y eso te autoriza a decir lo que se te ocurra al respecto. Resumir todo en una frase. Yo solo sé que nada sé. Caray, ese Freud tan loco y tan ocurrente. Mira que pensar que las mujeres le tienen pavor a los ratones porque estos siempre andan buscando huecos en donde esconderse. Realmente el discurso pragmático se ha adueñado de nuestra cultura y arropado en la soberbia que solo se justifica en la ignorancia. Ha desplazado cualquier preocupación que no esté relacionada con el utilitarismo, que se ha adueñado del mundo a través del dinero. Así vivimos asediados por pandemia, virus, guerras, tantos espectaculares como silenciosas, y otros males que nos ha perseguido, como por ejemplo, la contaminación del planeta y los años. En estas condiciones, la especialización se ha convertido no solo en una exigencia académica, laboral y cultural, sino en un absoluto. Parcelar el conocimiento es también parcelar al ser humano, ocuparlo de una sola tarea y quitarle la responsabilidad de otras que se encuentran ligadas a su condición, al mismo tiempo desafanándolo de ellas con el argumento de que no es lo tuyo. Por lo tanto, no me cabe la menor duda de que esta especialización ha dañado tanto al conocimiento universal como a la injerencia que tiene en el ser humano y sobre todo a su persona. Usted puede ser doctor en lo que sea, con especialidad en cualquier cosa, y esto puede exonerarlo de ignorar una regla de 3 o distinguir un solsticio de un equinoccio, e incluso de saber qué día es hoy. Al parecer, las especializaciones se encuentran tan justificables a la luz de sus tareas, pues resultan productivas. Un ejemplo muy claro lo tenemos en nuestra propia universidad, en donde la agronomía se perfila en una diversidad que son más de 20 especialidades, más de 20 carreras, pero finalmente algunas personas que egresan aquí como ingenieros agrónomos, después hacen una especialidad en educación, elaboración de reactivos, tutorías, etcétera, y terminan siendo doctores en algo que fue, digamos, una especie de diplomado, sin faltarle al respeto a estos doctorados, por supuesto. Pero aquí el pleito es que es necesario tener un título de doctor, como en otros tiempos tener uno de marqués o de príncipe o de duque. Así camina uno por la vida. Yo no soy, como lo he mencionado anteriormente, un especialista en filosofía, menos en Nietzsche, y tampoco en psicoanálisis.
Hace casi 20 años que me acerqué a la novela de Yalom, con el presentimiento de que algo grato iba a acarrear a mi vida. La leí con entusiasmo, pues desde la preparatoria me aficioné a la lectura del filósofo alemán. Así hablaba Zaratustra fue uno de mis primeros libros. El ocaso de los ídolos, ese homo, el anticristo, más allá del bien y del mal. Los leía con el mismo entusiasmo y la ingenuidad que me acercaron a Hermann Hesse, Heinrich Böll, Kun Hamsun, Jean-Paul Sartre, Albert Camus y otros autores que eran exhibidos en librerías y que acompañaron mi adolescencia. Estoy hablando de la década de los 60 del siglo pasado, la más maravillosa sin duda de la centuria. No lo sabía entonces, pero las ediciones que llegaban a nosotros eran de editores piratas unidos, malas traducciones, malos arreglos. Nos advirtió posteriormente Jaime Labastida en un curso de introducción a la filosofía en la UNAM, cuando nos puso a leer El origen de la tragedia. El mérito del maestro, que entonces era marxista y aún no director de Siglo XXI, fue que a mí y a otros compañeros nos mostró que Nietzsche tenía muchas lecturas. Nosotros apenas estábamos en la segunda. Yo todavía estoy en la segunda lectura de Nietzsche, lo confieso. Mi tesis de maestría se llamó 5 lecturas de Borges y sustenta el alegato de que todos los libros tienen lecturas en tanto los lectores vivan esas lecturas. Puedes leer a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, el mismo libro, y va a ser un libro diferente, porque además tú eres una persona diferente. La metodología del espíritu, lleguen 20 veces la leído y no la entiendo. No lo entiendo. Yo nada más una y tampoco lo entendí. Pero bueno, les voy a invitar en los trabajos que yo he tenido, todos le corrían a Borges, y yo les demostré que Borges puede tener una primera lectura, si no simple, porque nada es simple en la vida, sencilla, una lectura en donde te arrebate nada más el argumento. Algunos cuentos de la LEP pueden ser, por ejemplo, como El Muerto, pueden ser basados en la pura anécdota, aunque tenga, digamos, de fondo la cuestión, ¿no?, del hombre que crea al otro hombre, el hombre que imita a Dios. Pero bueno, de eso no vamos a hablar ahorita. Dice, finalmente debo decir que siempre me sentía atraído por el pensamiento nietzscheano, aunque entendía que mi comprensión acerca de su filosofía era bastante precaria. Casi puedo afirmar ahora que lo que más me atraía e identificaba era su irreverencia, su soberbia frente a valores que cultivábamos nosotros y nos parecían inamovibles. Yo soy hijo, como muchos de ustedes, soy miembro de una familia católica que un día paulatinamente se fue desprendiendo de ese catolicismo, paradójicamente, cuando empecé a leer la Biblia. ¿Sí? Una cuestión así como muy volteriana, pero era eso. Alguna vez llegó a la preparatoria donde yo estudiaba un señor masón a darnos una conferencia que se llamaba 10 refutaciones a la Biblia. Y yo dije, ¿de veras será tan mala la Biblia? Y entonces me compré una Biblia, pues la Biblia casi la que todos tienen en casa, y empecé a darme la tarea de leer una lectura cada día antes de dormir. Así también leía Borges, una lectura antes de dormir. Y llega el momento en que, pues como si fuera una telenovela, ya en un año ya tienes bastantes lecturas hechas. Pero bueno, es probable que por eso el título del libro ejerció en mí cierta seducción. También debo aclarar que al final de la lectura mis objeciones respecto a la forma en que el autor maneja la trama de pronto me pareció poco verosímil, sobre todo por la proclama de que todavía entonces al psicoanálisis no le habían regateado tanto su carácter científico. Así, recordé las palabras del propio Nietzsche en un texto que se llama Aurora. No, El viajero y su sombra. Verosimilitud, pero no verdadera apariencia de libertad, pero no libertad. Merced de estos dos frutos, el árbol de la ciencia no corre peligro de ser confundido con el árbol de la vida. Ayer mencionaba el maestro Osiris algo que me pareció maravilloso, esto de que es kantiano, de caminar
No tener experiencia sin teoría y tener teoría sin experiencia. O sea, caminar como un cojo y caminar como un ciego, decía el maestro. Bueno, ahí termina la cita. El pensamiento y la fuerza de voluntad del filósofo alemán me parecían demasiado fuertes para subordinarlos tranquilamente a un diván, aunque este fuera el del doctor Joseph Breuer, considerado uno de los pioneros del psicoanálisis. Me quedé con la impresión de que la novela me debía algo. Luego tuve a bien ver la película que se hizo al respecto y me pareció que la novela, después de todo, no estaba tan mal, que merecía un mejor film. Finalmente, la intención del doctor Yalom estaba cifrada en la elaboración de un trabajo estético, tomando como pretexto un supuesto caso clínico. Así que todas sus licencias y estrujamientos de una realidad que puede ser improbable, mas no imposible, merecían la indulgencia lectora. Paul Ricoeur ha afirmado en su libro Tiempo y Narración que, abro una cita, no hay duda que el sentido predominante de la mímesis es precisamente el fundado en su acercamiento al mito. Si seguimos traduciendo mímesis por imitación, es necesario entender todo lo contrario del calco de una realidad preexistente y hablar de una imitación creadora. Y si lo traducimos por representación, no se debe entender por esa palabra un redoblamento presencial, como podría recurrir con la mímesis platónica, sino un corte que abre el espacio de ficción. El creador de palabras no produce cosas, sino cuasi cosas. Inventa el cómo. Sí, en este sentido, en término aristotélico de mímesis, es el emblema de esta desconexión que con palabras de hoy instaura la literalidad de la obra literaria. Es que mucha gente en el realismo se colgó de la idea que tenía Stendhal de que la novela, eso lo pone en un epígrafe de Rojo y Negro, de que la novela es como un paseo como un espejo que se pasa en el camino. Entonces mucha gente creyó, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, Fernán Caballero y algunos otros escritores, que la novela tenía que ser prácticamente eso, un reportaje. Cuando Benito Pérez Galdós hizo la novela Misericordia, se fue a vivir a los barrios bajos de Madrid, a ver cómo vivía la gente pobre y cómo era tratada. Y de ahí empezó él a escribir sus cuartillas sobre, pues Benito Pérez Galdós era una persona pasiva, tranquila, nada violenta, que desayunaba a su hora, tomaba su chocolate, en fin, y escribía con la tranquilidad como si estuviera haciendo un trabajo profesional. Entonces uno puede leer esos textos, pues sí con pasión, pero parece ser como si estuviera leyendo un reportaje. De hecho, hubo el nombre de novela reportaje, que también Lucas ataca mucho. Bueno, luego entonces debemos asumir que nos encontramos frente a una novela y que si bien el autor echó mano de elementos reales en su construcción, también se apoyó en la heurística para construir una serie de eventos, si no reales, los que nos conducen a una realidad. Siempre se nos dice la versión de cómo sucedieron las cosas, pero pocas veces se nos da una nota acerca de cómo pudieron haber sucedido. Lo improbable, pero no lo imposible, que abona la configuración estética de toda novela. Toda ficción tiene tres elementos básicos para hacerse presente como tal, que es la hipérbole, la dramatización y la heurística. Y eso hace la narración. Y ahí nos desprendemos de una pregunta que siempre a los escritores nos hacen en casi todos los podios, que dice, oiga, ¿y lo que usted cuenta en realidad sucedió? Y pues es una pregunta obligada. Y uno tiene que decirle que sucede en la novela. ¿Sí? Cuando a García Márquez le preguntaban por qué los niños en 100 años de soledad nacían con cola de mulo, y él dijo, ¿ay por qué? Dice, pues porque se emparentan matrimonios, se hacen matrimonios emparentados. Ah, entonces por eso, dijo García Márquez. Es por eso, entonces, o sea, ¿para qué buscar otra explicación? Bueno, dice, cuando el doctor Chotosky me invitó a este coloquio para que hablara de Nietzsche y la literatura, se me encendió la idea de trabajar la novela y así se lo propuse. Álvaro aceptó,
amablemente mi sugerencia y volví a la lectura del texto. Ahora una lectura llena de entusiasmo, con cierta premura, pero tratando de ser más objetiva. A pesar de la emoción, traté de hacer una lectura casi matemática, para buscar los elementos que podía manejar en el análisis. Incluso consulté con psicólogos y filósofos al respecto, en busca de sugerencias, consejos u orientación, pero me encontré con verdaderos muros que se negaban a hablar del tema, o telares de seda que amablemente evadían esta conversación, aduciendo que hacía mucho tiempo que habían leído la novela y que no eran especialistas en el filósofo alemán. Pronto intuí que o no conocían la novela de lectura, sino que sabían de ella solo por el título, o no les interesaba. Tuve que volver a una de las premisas planteadas al principio. Ni los filósofos ni los psicólogos leen la suficiente literatura, por lo menos la que yo conozco. Ahora me voy a permitir hacer una semblanza, un resumen, lo hice lo más pequeño posible, para que también estén enterados de qué habla la novela, porque si no, estamos hablando de cosas que ustedes no conocen, porque no creo que la novela. Entonces hice un resumen leve y atropellado. Dice, la novela. La anécdota primordial que justifica casi 400 páginas que el lector debe cabalgar para llegar a la conclusión de una terapia compartida, parece elemental, hasta cierto punto sencilla. 21 de noviembre de octubre, de 1882. El doctor Joseph Brauer se encuentra de vacaciones en Venecia cuando recibe la siguiente nota. Doctor Brauer, cito, quisiera verle por un asunto muy urgente. El futuro de la filosofía alemana depende de ello. Le espero mañana a las 9 de la mañana en el Café Sorrento. Está firmada esta nota por Lu Salomé, entonces jovencita de 21 años, y que después sería la primera mujer psicoanalista, discípula de Freud, y casi tenía la misma edad que Freud en ese tiempo. Lu Salomé, considerada superficialmente como la femme fatale rusa, acaba de concluir una relación más que amistosa con Federico Nietzsche y teme que el rompimiento detone en el suicidio de este. Luego entonces acude a Joseph Breuer para que, con base en las terapias catárticas que éste había llevado a la práctica, sacara a Nietzsche del subsuelo de la depresión y de una futura autoinmolación. Breuer, médico judío vienés, prestigiado por sus descubrimientos, entre los cuales se encuentra la función del oído en el equilibrio y el método catártico, estudios sobre la histeria o Ana Ho, transita una vida sólida y envidiable, llena de trabajo, dinero, comodidades y fama. Por eso se sorprende, sobre todo, cuando la propuesta se cristaliza en poner en el diván a uno de los filósofos más controvertidos del momento, reconocido ya además como una persona tan soberbia y refractaria a este tipo de prácticas. Si consultamos la biografía de Nietzsche, este cuenta con 38 años, acaba de escribir El Gai Saber y Humano demasiado humano, libros que edifican su animadversión a la filosofía y el pensamiento alemán. Zaratustra, que tiene otra historia, se encuentra aún en la incubadora. Su romance con la entonces pequeña rusa, quien apenas rizaba los 20 y 21 años, y la negación de esta a compartir con él el hecho conyugal, al parecer lo han arrojado al precipicio. No se puede desembarazar de la migraña y vive una infortunada existencia llena de pesares y medicamentos. No obstante, su fuerza de carácter lo conserva y le da derecho a sustraerse de cualquier tratamiento psíquico o alienista. La estrategia de Brauer, toda vez que acepta, seducido también por la encantadora Lu, se reduce a hacerle creer a Nietzsche que van a compartir una atención médica. Lo que a pesar de una semana en la clínica Lawson, y en tanto él lo cura. Va a ser un mes, está mal escrito aquí, es un mes, en la clínica Lawson, y en tanto él cura a Nietzsche de su va a curarse
de la dependencia que tiene Brauer emocional de una de las pacientes más famosas en estas historias clínicas. Me refiero a Berta Oppenheim. Escuchamos la conversación que tiene Brauer con el entonces joven Simon Freud. Cito: de modo que lo atrapaste sugiriéndole que empezara por curar a la civilización occidental a partir de un espécimen individual. A saber tú, ¿no es así? Así es, sí. Pero primero él me atrapó. O ese homunúnculo, como según dicen, está activo en cada uno de nosotros. Me atrapó con su lastimera súplica de ayuda. Casi bastó para hacerme creer en tus ideas sobre la parte inconsciente de la mente. Freud sonrió mientras tragaba el humo del cigarro. Y ahora que lo has atrapado, ¿cuál es el siguiente paso? Lo primero que tenemos que hacer, sí, es librarnos de la palabra atrapar. La idea de atrapar a Eckhart Müller es incongruente. Es como capturar un gorila de 500 kilos con una red de mariposa. Eckhart Müller, para que Nietzsche pasara en el anonimato, Eckhart Müller es el nombre que llena el expediente. Termina la cita. Así, en una lucha de colosos en que ambos engañados y acaso autoengañados se enfrentan en una batalla en la que se niegan a ceder a la sinceridad, una lucha por lo demás llena de subterfugios en la que la desnudez de uno invita a la desnudez del otro, Nietzsche no cede y no acepta que se está sometiendo a un tratamiento psiquiátrico. Así que Breuer termina compartiéndole sus confidencias y sus problemas de dependencia de un medio que lo ha ahorcado sigilosamente. Es altamente peligroso, le dice Nietzsche, vivir bien. Es altamente grave que te vaya bien en todo. A cada muestra de la debilidad del doctor Breuer, la exigencia de Nietzsche es más determinante, sobre todo en lo relacionado a que Breuer está viviendo una vida que no es la suya. Las premisas del ahora doctor Nietzsche pronto se convierten en imperativos que arrastran a Breuer hasta el límite de renunciar a todos los perfiles que la sociedad y la cultura le han impuesto y convertirse en un hombre nuevo, conseguir su libertad. Simbólicamente, la libertad implica la necesidad de renunciar a todo lo que se es para edificar a otro. Trata de ser quien eres, le dice Nietzsche. Simon Freud, entonces estudiante de medicina, pero ya con algunos logros y además amigo de los Breuer, apoya en todo a quien considera su maestro. Participa en el experimento terapéutico en el cual se hace referencia al presuntamente verdadero paciente, con el nombre de Eckhart Müller. Paradójicamente, Nietzsche lleva a Breuer al principio de todo, y este desarmado debe aceptar que se encuentra enceldado en un mundo de valores que él presuntamente no eligió. ¿Qué fue de del joven promesa? Le pregunta Nietzsche. Pero sobre todo, Nietzsche le enseña a sentir cierta repulsión por todo ese mundo. Su esposa, sus hijos, sus pacientes, su familia. La escena más patética de la novela, quizás la más intensa, es cuando después de una visita al cementerio en que Nietzsche se entera de que la madre de Breuer también se llama Berta y deduce que a pesar de que falleció cuando el doctor tenía apenas 4 años, le dejó una huella inmarcesible, un tatuaje en el inconsciente, que bien justifica su apego a Berta Oppenheim. También, según esto, y esto es comprensible, Breuer tenía una hija que se llamaba Berta. O sea, tiene Berta en la madre, Berta en la hija y Berta en la paciente. Bueno, Breuer renuncia a todo y decide buscar en las grietas de su vida la reconciliación con lo que piensa que es su verdadera persona. Libera a las palomas que utilizaba en su experimento, abandona a su familia con el pretexto de que va a buscar su verdadera vida y huye a Viena. Pero inconscientemente se dirige al hospital en donde Berta aún es atendida.
solo para sufrir la decepción de que ella ya no depende de él, ya está encaminada a otro médico más joven. Voy a citar este pasaje que es largo, pero necesario. También, bueno, lo voy a citar. Dice, la escena es que Brewer está en una ventana del hospital viendo cómo pasean Berta Poppenheim y su nuevo médico, y él le está observando. Voy a leer. Dice, la pareja llegó al final del sendero, dio media vuelta y empezó a caminar en dirección hacia él. Berta se llevó la mano a la mejilla. Brewer alcanzó a ver que estaba sufriendo mucho. Este padecimiento facial, el tic-double-ro, ocurría cada día y era tan fuerte que solo se aliviaba con morfina. Berta se detuvo. Brewer sabía perfectamente lo que ocurriría a continuación. Era algo extraño. Una vez más se sintió como en un teatro. Él era el director o el apuntador que indicaba a los actores cuál era la línea siguiente. Ponle las manos en la cara, las palmas sobre las mejillas, los pulgares sobre el puente de la nariz. Así es. Ahora aprieta un poco y acaríciale las cejas, una y otra vez. Muy bien. Pudo ver que Berta se le relajaba la cara. Berta se irguió, cogió a Durkin por las muñecas y se llevó las manos del médico a los labios. En ese instante, Brewer sintió una puñalada. Ella le había besado las manos de esa manera solo en una ocasión. Había sido el momento de mayor contacto entre los dos. Entonces ella se acercó más a donde él estaba y Brewer pudo oír lo que decía a Durkin. Papaíto, mi querido papaíto. Brewer sintió una punzada. Así acostumbraba a llamarlo a él. Termina la cita. Luego visita a Eva Berger, su antigua enfermera confidente, a quien había despedido por exigencia de Matilde, su esposa. Se lleva la segunda decepción al ver que ella vive una vida propia y casi lo ha echado al olvido. Viaja a Venecia, en donde... Voy a leer esta parte en la novela porque no la tengo citada. Cuando él visita a Eva. A ver. Dice, al llegar a Viena, cogió un coche para ir a la casa de Eva y se acercó a su puerta. Eran las 4 de la tarde, por lo que estuvo a punto de no llamar, convencido, casi deseando de que Eva no estaría en su casa, sino trabajando. Sin embargo, Eva estaba en casa. Pareció sorprenderle al verle y se quedó mirándolo fijamente sin decir palabra. Cuando Brewer le preguntó si podía entrar, ella le indicó que pasara después de dirigir una mirada cualquiera e inquieta a las puertas de sus vecinos. Él se sintió enseguida reconfortado por su presencia. Habían pasado 6 meses desde la última vez que la había visto, pero le resultó tan fácil como siempre desahogarse con ella. Le contó todo lo que le había ocurrido desde que la había despedido, su relación con Nietzsche, su transformación gradual, su decisión de exigir su libertad y dejar a Matilde y a sus hijos, su silencioso encuentro final con Berta. Y ahora, Eva, soy libre. Por primera vez en la vida puedo hacer cualquier cosa, ir a donde quiera. Pronto, probablemente después de nuestra conversación, iré a la estación a elegir un destino. Aún ahora no sé a dónde iré. Quizá al sur, hacia el sol, quizá a Italia. Eva, por lo general, una mujer efusiva que solía responder a cada intervención de él, ahora permanecía callada, sumida en un extraño silencio. Por supuesto, prosiguió Brewer, me sentiré solo. Usted sabe cómo soy, pero seré libre de conocer a quien quiera. Eva seguía sin dar ninguna respuesta.
o de invitar a una vieja amiga que venga conmigo a Italia. Brewer no podía creer sus propias palabras. De pronto imaginó que todas las palomas entraban volando por la ventana de su laboratorio y regresaban a sus jaulas de alambre. Para su consternación, aunque también para su alivio, Eva no reaccionó ante su insinuación. En cambio, empezó a hacerle preguntas. ¿A qué clase de libertad se refiere? ¿Qué quiere decir con eso de vida no vivida? Meneó la cabeza incrédula. Joseph, nada de esto tiene sentido para mí. Yo siempre he deseado tener su libertad. ¿Qué clase de libertad he tenido yo? Cuando hay que preocuparse por el alquiler y la renta, la cuenta del carnicero, uno no se preocupa mucho por la libertad. ¿Quiere escapar de su profesión? Fíjese en la mía. Cuando usted me despidió, tuve que aceptar el único empleo que encontré en este momento. La única libertad que quiero es desembarazarme del turno de la noche en el Hospital General de Viena. ¿Turno de la noche? Por eso la he encontrado en casa a las 4 de la tarde, pensó Brewer. Yo me ofrecí a ayudarla a encontrar un empleo. Usted no contestó mis mensajes. Estaba aturdida, respondió Eva. Aprendí una dura lección que solo puede encontrar en uno mismo. Ahora, por primera vez, ella levantó la mirada y lo miró a los ojos. Brewer, sonrojado por no haberla protegido, empezó a pedirle perdón. Pero Eva siguió hablando, refiriéndose a su nuevo empleo, a la boda de su hermana, a la sala. Bueno, termina la conversación cuando él la quiere chantajear, recordándole una escena que fue una escena tierna en que ella le dijo: yo soy capaz de hacer lo que sea para ayudarle. Cuando alguien le dice a uno, yo soy capaz de hacer lo que quiera para conseguir esto, uno de pronto no sabe qué contestar. Una vez a mí una estudiante, de hace muchos años, ahora ya no me hacen esas propuestas, hace como 50 años, me dijo: maestro, soy capaz de todo para acreditar la materia. Yo le dije: pues si eres capaz de hacer cualquier cosa, pues estudia y acredita la materia. Se fue molesta. Bueno, Eva no pudo decirle cuántas veces, quizás cientos de veces, he vuelto a vivir aquella conversación, cuánto ha significado para mí y cómo he lamentado que mi enorme obsesión por Berta no me permitiera ser más sensible a su bondad. Y mi pregunta es: ¿era usted sincera cuando me dijo que haría cualquier cosa por mí? Eva retiró la mano, la puso con delicadeza sobre el hombro de él y habló con voz vacilante. Joseph, no sé qué decirle, seré sincera. Siento responder a su pregunta de esta manera, pero por nuestra vieja amistad debo ser franca. Joseph, no recuerdo aquella conversación. Bueno, dice, visita a Eva, bueno, dice, luego visita a Eva Berger, su antigua enfermera y confidente, a quien había despedido por exigencias de Matilde, su mujer. Se lleva la segunda decepción al ver que ella vive una vida propia y casi lo ha echado al olvido. Viaja a Venecia, en donde se inició todo, y se ve frente a los jóvenes solo para adquirir la certeza de que su único enemigo, esto es muy importante, es el tiempo. El enemigo que nos mata huyendo, decía Quevedo. El enemigo es el tiempo. A los 40 años se ve decadente e inútil e impedido para iniciar otra vez la aventura de vivir, y ahora con el riesgo de repetir la misma historia. Cuando lo vemos en la narración a la orilla del precipicio, Freud chasquea los dedos y despierta. Había sido sometido a la hipnosis para que se revelara su verdadera realidad. Fíjense que Nietzsche consideraba a Mesmer un farsante, un charlatán, pero mucha gente admiraba a Mesmer. Freud lo admiraba y Freud creía en la hipnosis. Mesmer es el padre del mesmerismo o la hipnosis. Edgar Allan Poe, por ejemplo, escribió un ensayo sobre el mesmerismo, pero el cuento más estrujante de Poe se llama El extraño caso de M. Valdemar.
en donde hipnotizan a un enfermo en estado final y resulta que el enfermo no se puede morir porque está hipnotizado. Y después de que pasan 6 meses casi en descomposición total, solamente escuchan una voz que dice, ya déjenme morir, por favor. Y se suelta una vasca purulenta, verde, que empantana el consultorio. Poe escribió este cuento y luego le hablaron de una revista científica en Inglaterra, porque creyeron, y volvemos otra vez a la ficción, creyeron que Poe era un científico mesmerista y lo tomaron ese cuento como un artículo científico. Entonces, pero Nietzsche hablaba pestes de Mesmer. Entonces, aquí vuelve con Nietzsche, le agradece que lo haya curado y a través de una serie de coacciones, Nietzsche termina confesándole su encuentro con Luz Salomé, su encuentro y su desencuentro. Cuando Breuer le dice que pues ya están en la etapa del momento de las confidencias, que con Luz Salomé empezó todo, Nietzsche se siente traicionado y él le dice que finalmente ahora son amigos y entonces la novela termina en esa relación. Ahora amigo mío, la catarsis de N termina en el llanto y de Nietzsche, en la confesión, en el despojo que había sentido cuando Lu lo rechazó. Todo esto sin descontar que Breuer vuelve a la confesión de que ya conocía el problema. Bueno, aunque la trama parezca sencilla, ahí termina la trama, aunque parezca sencilla, en realidad los bastidores en que se sostiene la novela radican en el discurso. Los diálogos entre Nietzsche y Bauer son impecables y se encuentran más ligados a las expresiones clínicas y filosóficas que al tratamiento entre un paciente y un enfermo. Todo el tiempo se hace alusión al pensamiento nietzscheano como una lucubración que cobra vida en el texto y apunta al conocimiento de su filosofía, que puede ser una de las tareas de la novela. Yo no puedo, voy a citar, yo no puedo curar la dependencia, doctor Breuer. La estudio. La desesperación es el precio que uno paga cuando toma conciencia de las cosas. Si dirige una mirada profunda a la vida, siempre encontrará desesperación. Eso lo sé, profesor Nietzsche, y no espero curación, solo alivio. Quiero que me aconseje, quiero que me enseñe a tolerar una vida de desesperación. Pero yo no sé hacerlo y no tengo consejos para los individuos. Escribo para la raza humana, para la humanidad. Esa es una cita de Humano demasiado humano. No son pocos los elementos discursivos que el novelista arrancó y copió y parafraseó tanto del pensamiento de Nietzsche como de las teorías de Breuer e incluso de la visión psicoanalítica de Freud. Además del mérito de haber estudiado a fondo a estos pensadores, debemos abordar el quehacer literario y reconocer el oficio del autor al incorporar de manera natural y espontánea toda una cascada de conceptos a la ficción novelística, contribuyendo así a que el lector quede anclado en un drama personal de los protagonistas, pero también se adhiera a los conocimientos clínicos y filosóficos. Así, la unidad de tensión que sugería Poe en el manejo del cuento se hace extensiva a la novela, pues aunque no se puede leer de una sola sentada, Poe decía que los cuentos debemos leerlos de una sola sentada, porque las cosas más grandiosas que nos pasan en la vida son breves, inclusive la propia vida, pero que catastróficamente son peligrosas si uno las interrumpe. Y una de ellas es el cuento, comer, defecar, tener relaciones sexuales. Si uno es interrumpido, se convierte en un neurótico. Pero no hay mucho respeto para esa unidad del cuento. Los jóvenes no leen los cuentos de una sola sentada. ¿Ven? La novela es muy difícil leerla de una sola sentada, es casi imposible. Hay un experimento de un español, Sánchez Ferlosio, creo que Sánchez Ferlosio, que hizo una novela que se llama, no es Sánchez Ferlosio, es Martín Luis Santo, una novela que se llama Tiempo de Silencio, que decía que él escribió la novela en 14 horas y que debía ser leída en 14 horas. También es así como, o sea, como recetas que uno puede oír como en inglés,
no ve que están matando a alguien, les pasa y ve la niebla, ¿no? Entonces dice, se hace extensiva la novela, pues aunque no se pueda leer de una sola sentada, deja en el lector la impaciencia cortasariana por desafanarse de las actividades que lo agobian para volver a ella. Para Cortázar tiene esa teoría de que a veces todo lo que hacemos a diario nos impiden que nos abracemos a una novela. En un cuento que es magistral y que utilizamos mucho para inclinar a los alumnos a la lectura del cuento, se llama Continuidad de los Parques, en donde un hombre está leyendo una novela en donde van a asesinar a un hombre que está leyendo una novela. Y de pronto el lector está dentro de la novela y del cuento de Cortázar. Es una cuestión como una teoría de los espejos en la peluquería, que uno ve hacia el frente, que ve hacia atrás, que ve hacia el frente, que ve hacia atrás, hasta el infinito. Entonces, pero la teoría de Cortázar es que no nos digamos totalmente a la novela, porque todas las actividades cotidianas que son más importantes nos tienen enceldados y no podemos dedicarnos a la novela. Y por eso el hombre, cuando ya huye de todas las actividades, se concentra tanto en la novela que se mete en la novela. También quizá algunos de ustedes vieron, bueno, los que son viejos, los que son jóvenes, no, que la mayoría son regular, vieron la novela de Michael Ende, en donde el niño era gran lector y entra a una librería y le seduce el título de La historia sin fin. Y dice, es el único libro que no se acaba. Y es un libro cuya primera edición estaba tan hermosa, esa primera edición yo la perdí lamentablemente, porque estaba la primera parte del libro en verde, y cuando ya el niño entra como personaje de la novela, todas las letras son rojas, o sea, como que se hace más intenso. Bueno, pues ya Michael Ende ahora ya nadie lo está leyendo, ¿verdad? Pero bueno, ya voy a terminar casi. Dice, es probable que algunos llamamientos de la trama no correspondan estrictamente a la realidad, pero sí ya lo advertimos. Por ejemplo, si bien es cierto que los freudianos y el propio Feuer no lo era, simpatizaban con el mesmerismo, Nietzsche consideraba, ya lo comenté, que era un charlatán. No olvidemos que Nietzsche admiró a muchas personas, entre ellos a mí me impresionó mucho la admiración que tenía Nietzsche por Wagner y por Schopenhauer, y cómo se desprendió de ellos, como desprenderse de dioses, o sea, es una forma de parricidio, como él se desprendió de esto. Bueno, dice, si leemos cuidadosamente ese Homo, el último libro que publicó Nietzsche, la autobiografía del autor, creo que publicado en 1884, veremos que hay en él más que un escepticismo, un desengaño casi total, principalmente a todo lo relacionado con el pensamiento germano. En este libro él se abraza más al pensamiento de escritores franceses, con los cuales sí reconoce una deuda frecuente: Molière, Corneille, Racine, Pierre Loti, Anatole France, Maupassant y sobre todo Stendhal y Flaubert. El manejo de los personajes. ¿No están fastidiados? ¿Puedo seguir leyendo? Bueno, dicen, es que a mí me da vergüenza que ya casi ocupé todo el tiempo y bueno. Dicen, el manejo de los personajes. Si bien este conocimiento es fundamental en el desarrollo de la novela, otro punto de apoyo importante se mueve en torno a la dinámica exterior e interior de los personajes, sus conversaciones epistolares, el diálogo directo y a distancia en el que los protagonistas intensifican la trama, sin descontar, como lo afirma Yalom, que algunas de las situaciones las tuvo que inventar, puesto que muchas de ellas fueron posibles, bueno, no fueron posibles en la vena de la realidad. Por ejemplo, las cartas entre Lu y Nietzsche, dice Yalom que son reales, pero que desaparecieron por la persecución de Elizabeth Nietzsche a Luz Salomé, una persecución que terminó hasta 1937, cuando la casa de Luz Salomé fue allanada por los nazis
y fue quemada parte de su biblioteca. Ella tenía entonces cerca de 77 o 76 años y era una persona ya eminente. Luz Salomé, ya reconocida plenamente. Sospecha afirmativamente que pudieron ser destruidas por la hermana del filósofo alemán, quien, como es de dominio público, practicó un odio, una animadversión apasionada por la rusa. La acusaba de prostituta, la acusaba de falsa, la acusaba de superficial. En la novela aparece una carta en donde Nietzsche habla de ella también, pero ya con el resentimiento que habla uno de la pareja que lo deja. O sea, que no se explica cómo pudo ser tan tonta por haberlo dejado, ¿verdad? Además le agrega ese adjetivo. ¿Cómo pudiste dejar esto? ¿No? La voluntad de juntar a los personajes y la estrategia que utilizó el escritor para darles verosimilitud y ubicarlos en una serie de situaciones posibles se encuentra amalgamada, por otra parte, a la forma en que enlazó los hechos reales con la ficción y que contribuyó a una arquitectura de la novela más potable. Por ejemplo, puedo afirmar que Breuer y Nietzsche no se conocieron, y también que en la época en que alude la novela no existía aún el psicoanálisis ni esta terapia de autoconstrucción, que pues, ya ha tenido varios nombres. Sería ilusorio pensar o afirmar que la psicoterapia, como embrión de esta, haya nacido del encuentro entre dos genios, o pensar que una Luz Salomé, como la afirma el propio Yalom en sus notas a la novela, estuviera afligida y golpeada por un sentimiento de culpa por el presunto daño que había infligido a Nietzsche. Lu en la vida real vivió siempre con la idea de que los hombres que se acercaban mucho a ella eran infelices, pero productivos. Quizá de ahí debemos justificar la metáfora de que su relación con Nietzsche haya engendrado el Zaratustra, una relación de cerca de 9 meses, ¿no? Porque después se puso a escribir el Zaratustra. En una sociedad tan escéptica al feminismo, ella había publicado su primer libro en la lucha por Dios con el seudónimo de un hombre, porque no se permitía que las mujeres, es más, no se permitía a las mujeres asistir a la universidad en Alemania, y ella asistió a la única universidad que permitía a mujeres, que fue Zurich. Y escribió ese libro con el seudónimo de Henry Lu. En estas y muchas otras controversias, lejos de aumentar una desconfianza en la novela, la reafirma en su creatividad, sobre todo en la tarea de la ficción, que se funde en hechos que quizás no fueron posibles, pero que no les quitan su carácter de probables. Que Nietzsche abominara a la escritora rusa luego del rompimiento, cuando después de haber vivido un desconcertante pero efusivo trimenage, es que tuvieron una relación curiosa. Ella era novia de un filósofo, Paul Ricoeur, y cuando Paul Ricoeur era amigo de Nietzsche. Cuando se hicieron amigos, ella le sugirió, está ahí, amiga. No, Está en esa mochila, en el cierre del medio. Ya se cayó, ya, gracias. Eso es lo bueno de los teléfonos, que no le haces caso y ya se callan. Sí, pero sí es muy fuerte. Dice, que Nietzsche abominara a la escritora rusa luego del rompimiento, cuando después de haber vivido un desconcertante pero efusivo trimenage, ella se negó a aceptarlo como esposo. Eso es muy claro, como lo es el rencor que el filósofo acuñó contra ella y que no desaprovechó la oportunidad de hacerlo extensivo hacia todas las clases de mujeres. Eso es muy terrible, lo que nos pasa con una mujer y también con un hombre, lo hagamos extensivo a todas las mujeres y a todos los hombres, que digamos, todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. Eso es terrible, es lamentable. Dicen, estas palabras son de Nietzsche con respecto a Luz Salomé. Dice, por la fuerza de su voluntad y su inteligencia absolutamente original, estaba predeterminada para algo grande, pero su moralidad, la cárcel o el asilo, pero por su moralidad, la cárcel o el asilo podrían ser más adecuados. Eso dice Nietzsche de Luz Salomé.
A ver si ahorita hay tiempo y les leo una carta amorosa, en donde pues prácticamente la pone en la gloria. Pero lo que todavía a mí me resulta difícil de creer, aunque después se puso de moda el trimenage, que ellos hayan vivido un trimenage en una unión casta, hayan vivido juntos los tres, pero sin tocarse, porque a veces el cuerpo no es responsable. El cuerpo es un irresponsable y de pronto rebasa todo, prácticamente todo. Dice, el cuerpo, decía Borges, es como un animal, que de pronto le tienes que dar lo que quiere, y si no te muerde, ¿no? Y resulta curioso y nada halagador que el mismo Nietzsche, en el apartado Aurora de su Esse Homo, arremetiera de manera despiadada contra de la moral, porque para él esta constituye la renuncia de todo lo instintivo que hay en el ser humano y por supuesto el acomodamiento o la comodidad que reditúa la obediencia y dictamina valores para él considerados absurdos. Esta es una forma muy, lo reconozco, muy ingenua de hablar de la moral de Nietzsche, porque yo hasta ahora, como digo, estoy en la segunda lectura de Nietzsche, y hasta ahora que he escuchado a los compañeros que han expuesto aquí, he visto un concepto más amplio de la moral, pero la moral, pues regularmente es un concepto cultural, es un concepto de la cultura, y casi toda moral es inhibitoria, ¿no? Un policía coge a dos jóvenes dentro de un auto a las 2 de la mañana, haciendo lo que dos jóvenes hacen en un auto a las 2 de la mañana, y los arresta por faltas a la moral. Y esa falta a la moral exige 1,000 o 1,500 pesos que deben pagar ellos por su falta. Un tipo lo sorprenden orinándose en la vía pública y lo encierran también por faltas a la moral. Y entonces uno dice, bueno, así sería faltas a la higiene, ¿no? Pero no a la moral. Dice, ¿qué es la moral? Y a veces hasta se hace el concepto tan elástico del gobernador potosino, cuando le dijeron, oiga, pero usted ganó de manera inmoral, o sea, ¿cómo ganó las elecciones? Se las robaron. Y él dijo tranquilamente, como el PRI estaba en el poder, dijo, ¿sabe qué? La moral es un árbol que da moras, así que ni me esté fregando. Entonces, la moral es tan elástica que yo confieso, el concepto que aquí manejo de Nietzsche de la moral es totalmente superficial. O sea, superficial. Pues además Nietzsche no era para el individuo. Nietzsche siempre se pensó tan grande que era para el mundo. Él no estaba componiendo su vida, estaba componiendo el... Y eso, como decíamos ayer, comentaba, un mundo de el año 2000, que ese momento no iban a entender. Dice, bueno, dice, luego entonces me pregunto cómo se puede justificar un Nietzsche que tuviera tanto resentimiento hacia una mujer de la cual apenas unos meses antes estaba tan enamorado, como lo muestra la carta que Lu recibe, en la que él afirma que una perspectiva dorada en el horizonte de toda mi vida futura. Me emociono solo de pensar en el alma usada y plena de mi querida Lu. Es una carta que le manda Nietzsche a Lu Salomé, mi querida Lu. Pues sí, la amante primero es una diosa y luego cuando se va, una odiosa, ¿no? O lo que decía Oscar Wilde, pero eso es otra visión, que la diferencia entre hechicería y brujería es el matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, toda vez que concluyó la relación, le recrimina hasta el cansancio porque uno se pregunta, ¿por qué atacar a una mujer que siguió sus propios instintos? Una mujer que sistemáticamente se negó a la vida marital, porque tenía la certeza de que al involucrarse en ella, automáticamente perdería su libertad. Ella se casó con Carl Andreas con la condición de que él nunca la tocara. Y cuando él quiso tocarla, le fue como en feria. Porque ella le dijo, te voy a dejar. Él la coaccionó con un arma, pero él se iba a inmolar si ella no se casaba. Así como, pues, como en otro tiempo aquí Manuel Acuña a Rosario de la Peña. Siempre es un chantaje que hacen
Yo no sé si las enamoradas, pero los enamorados con más frecuencia. Si no me quieres, me mato. Y la mujer podría decir tranquilamente, por mí, obedece a tus instintos, ¿no? No hay problema. Entonces, una mujer tan grande que conoció posteriormente a Rainer Maria Rilke, ¿sí? Al cual ella le puso el nombre de Rainer, y con él vivió cuando Luz Salomé conoció a Rilke, Luz Salomé ya tenía 36 años, y Rilke era un jovencito de 25 o 24 años, y Rilke le escribía, porque Rilke escribió unos poemas a Cristo, para encontrar a Cristo, y dice que leyendo el texto de Luz Salomé, que prácticamente usted lo dijo con más claridad que yo en mi poesía. Entonces, Rilke se enamoró de él, y ella le decía, es que usted lo ve usted poco masculino, ¿cómo quiere que me vea con ese nombre que tengo? René es femenino también, René María Rilke. Y ella le dijo, de en adelante te llamarás Reiner. Y ahora conocemos a Rainer María Rilke, así, ¿verdad? Entonces, bueno, pues también eso. Y bueno, esta es la importancia. Sobre Berta Poppenheim también tiene una trascendencia en la vida real. Berta Poppenheim, de paciente y pasiva, se convierte después en una luchadora social, llega a tan alto su fama que ella le confiesa después a Freud la relación interdependiente que tuvo con Joseph Breuer, pero ella ya prácticamente curada se convierte en una luchadora, en una trabajadora social famosa en Alemania, y en 1950 y tantos se hace una estampilla con el nombre de Berta Poppenheim. Ella es famosa en ese libro sobre la histeria de Anna Home. Y pues hay algunos casos que tuvo que sacar Yalom, de las conversaciones que tuvo Freud con yo creo que uno de los más grandes biógrafos de Freud es Ernest Young. Él tiene 3 volúmenes de la biografía de Freud, y ahí Ernest Young comenta algunas conversaciones que tuvo con Freud sobre la belleza de esta Berta Poppenheim y sobre pues, la grandeza. En fin, pues, prácticamente el otro personaje femenino es, ya con esto voy a terminar, es Matilde, la esposa de Breuer. El otro personaje femenino, ella es una esposa cuya dote le permite a Breuer hacer lo que quiere hacer. Le da 3 hijos, le da riqueza, le da estabilidad económica, le da, pues decía que era la mujer más bella de Viena, pero también le da el aburrimiento. Breuer, cuando platica con su cuñado, no su cuñado, Max le decía, así está en la novela, le decía, ¿por qué te afliges tanto de que estás enamorado de tu paciente? Tienes muchos sentimientos de culpa. Yo me puedo tirar a la sirvienta, a la secretaria, ¿no? Y de todos modos llego y con el mismo cariño abrazo a mi esposa. Y tú, hace años que no abrazo a Matilde, porque siento culpa. Y él le dice, estás mal. Y el otro, Max, también era médico. Dice, estás mal. Y es un sentimiento de culpa que te estorba para divertirte. Hay que gozar la vida, carpe diem, hay que disfrutar el momento. Entonces, Matilde, hay un diálogo muy hermoso cuando, ya esto lo voy a decir de memoria, ya para terminar, hay un diálogo muy hermoso pero muy estrujante cuando Breuer, toda vez que ha soltado a las palomas, le dice a Matilde que se va porque va a hacer su vida. Le dice, es que todo este tiempo he sido preso de una vida que yo no elegí. Y entonces Matilde era una persona elemental, o sea, ella no tenía mucha preparación, no tenía mucho discurso. Y le dice, pero tú entonces pregúntate, ¿qué oportunidad tuve yo de elegir? A mí tú me pediste en matrimonio y yo acepté ser tu esposa. ¿Qué oportunidad tuve de elegir? Ahora tú dime si yo podría ahorita elegir cambiar mi vida, dejar mi familia, dejar mis hijos e irme a vivir otra vida. Dime, y Breuer dice, silencio, pero mantuvo su seguridad, porque había tomado la decisión de irse. Y ya cuando ya se va,
Dice, caray, ya que Matilde estaba llorando y le dijo, ¿sabes qué? Pero no me volverás a tener. Esta casa ya no es tuya, estos hijos ya no son tuyos. No hay regreso para esto que estás emprendiendo. Esa parte es muy estrujante y muy extraña, boca de una mujer que había sido tan sumisa. Y cuando él la quiere acariciar, no, ya no puedes acariciarme, le dice. Ahora ya abre esa puerta y nunca, abre la puerta para salir y nunca la vuelvas a abrir para entrar. Vete. Curiosamente, cuando lo despiertan del sueño, él se vuelve más cariñoso con Matilde, la ve, la sonroja y todo. Y así como que termina para esa historia en un final feliz. No para la historia de Nietzsche, que no es feliz de ninguna manera. Nietzsche va a vivir los últimos 11 años prácticamente recluido en una enfermedad que ya no pudo curar, ¿sí? Y vituperado además por tantas personas que presuntamente él dañó con su pensamiento. Como que hubo una vendetta en el pensamiento, no sé si está bien dicho, en el pensamiento social y filosófico cultural de la época en contra de Nietzsche. Yo tuve que era muy bueno, era neocantiano, pero muy buenos maestros de filosofía que había en la preparatoria. Él se llamaba Fausto Terrazas y él se burlaba terriblemente de Nietzsche y nos leía pasajes de Nietzsche y luego decía, y vean cómo terminó, y se reía. Entonces, pero para nosotros jóvenes era soberbio leer a Nietzsche. O sea, Nietzsche nos daba como la oportunidad de enfrentar un mundo que nuestra debilidad era poco enfrentable, porque no éramos hijos de ricos, o sea, no éramos pudientes, teníamos que salir a la realidad a darnos empujones para conseguir un trabajo o conseguir una escuela. En ese tiempo no había tantas escuelas como ahora, en donde podía hacer cualquiera una licenciatura. En ese tiempo era o entrabas a la Nacional de Maestros, o entrabas al Politécnico, o entrabas a la UNAM. No había de otro para los pobres. Bueno, pues muchas gracias, espero no haberlos aburrido. Pues muchas gracias, profesor Menchaca. Siempre es un deleite cada ponencia que usted hace. Yo, bueno, la disfrutamos mucho y y sobre todo le agradecemos ese esfuerzo matemático que hizo usted para persuadirnos a nosotros, los filósofos o los que no somos de filosofía, porque a veces hay esta cerrazón de la filosofía, ¿no? Y esta cerrazón, esta provocación a la que usted nos está llevando es lo que no solamente hablar de Nietzsche, el día que Nietzsche lloró, ¿cómo dice? Sí, la noche. El día que Nietzsche lloró. El día que Nietzsche lloró. Y si no es el llorar, el precio que también nosotros estamos pagando por esta búsqueda, por estos filósofos que estamos comprender el mundo y a lo mejor vamos a terminar en y precisamente por mutilar, por parcelarnos como seres humanos y ver no solamente que nuestra búsqueda va a ser para conocer la verdad o para conocer la realidad. Regresando un poco a lo que usted al iniciar dice, bueno, ¿qué es lo que la filosofía le debe a la literatura, ¿no? Y quizá precisamente es mostrarnos que hay otras formas de acercarnos a este mundo, a esta realidad, a la vida, y no precisamente para comprender. Hay muchas descripciones, muchas lecturas, no una lectura, no una narrativa, no una sola comprensión del mundo, sino muchas lecturas, muchas miradas y diversas formas de comprender. Yo creo que esto sería precisamente lo que la filosofía le debe a la literatura, es la interpretación que yo estoy haciendo a partir de lo que usted nos está persuadiendo y de una filosofía no para comprender, sino una filosofía para la vida que no nos mutile y precisamente para no perder la libertad. Recuerden
un filósofo ya estadounidense que algunos no, todavía no les caen muy bien algunos, pero Richard Rorty decía que él más que aspirante, ayudante de filósofo, él prefería ser ayudante del poeta, ¿no? Precisamente porque el filósofo está en una búsqueda de la verdad, lo que no hace el poeta, que está en una constante reinvención, recreación de lo que es la metáfora, ¿no? Entonces, precisamente se retoma esta idea de Nietzsche como la verdad, como un ejército móvil de metáforas, que es lo que hacen la literatura, la poesía. Pues yo les agradezco mucho y también pues quisiera invitarlos a ustedes a que nos comenten y nos pregunten para abrir esta charla con el doctor. Y bueno, aquí no sé si gustan empezar. Igual que en la preparatoria, un profesor buenazo de día, y pues, ahí me encantó y mucho gusto a las clases. Y cuando pude, pues, también en alguna ocasión me leí algo por ahí de Nietzsche, leí pues obras de él, no recuerdo si fue Así hablaba Zaratustra o el Anticristo, pero me quedó la idea de ese desafío que él hacía a desarrollar la injundia, una especie de embriaguez, entusiasmo extremo para salir adelante y dejar de ser del montón, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso, pues de alguna manera lo buscamos también en nuestros estudiantes, y nosotros compartimos en la prepa quizá el mismo problema, de que cuando queremos hacer que los estudiantes reflexionen y que le entren, uno se da de topes contra la pared. Eso no es nada sencillo. Entonces, en ese sentido, nosotros en física a veces les pedimos, haz un cálculo y bueno, eso tiene sus dificultades, ¿no? O sea, manejar una ecuacióncita de 3 variables y cosas a muchos les causa problemas y más ahora con la pandemia. Pero suponiendo condiciones normales, aún así hay dificultades para la reflexión, como que los estudiantes en tanto van a una escuela técnica como que dicen, no, a mí ponme una ecuación y yo resuelvo problemas, pero no me estás pidiendo que explique cómo se forma el arco iris o por qué una cuchara se ve doblada ahí. O sea, para dar una explicación, o sea, un poquito más desarrollada, más coherente y completa, ¿no? Entonces, el estar buscando eso siempre nos genera problemas. Y yo supongo que también tú, Miguel Ángel, y en general los maestros de ciencias y humanidades, cuando los quieren interesar a los muchachos por una temática en la que de pronto les puede sonar todo rarísimo, porque como decía el maestro afinado Aníbal, primero hay que enseñarles el español. O sea, hay mucha dificultad para reflexionar, incluso para entender el lenguaje, porque buena parte de nuestra población estudiantil trae carencias incluso en el lenguaje y que nosotros las arrastramos también ya de betabeles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que te has encontrado por ahí cuando quieres promover el interés de tus estudiantes por la literatura y cómo le haces para buscar resolverlos? Y otra vez, ¿cuáles son los principales obstáculos? Sí. ¿Con qué problemas te topas cuando quieres promover el entusiasmo, el interés de los estudiantes por la lectura, en general por leer, por ser mejores a través de este recurso que sería la palabra impresa o oral? Pues mira, es lo mismo, la experiencia en los libros es la misma que la experiencia con los estudiantes. Yo tengo más de 40 años siendo maestro y empecé a ser maestro no la primera vez que me puse en un aula. Yo sentí que ya era maestro. A mí la vocación de maestro me la inyectó un maestro de 4º año de primaria que se llamaba Efraín Chávez Ochoa. Cuando el maestro el maestro era futbolista, le decían Chutín, y teníamos clases en salones más grandes que estos con ventanales de hierro. Y cuando llegábamos a clase, dejábamos todas las cosas en el pupitre y las mochilas quedaban vacías. Y había un alumno que fastidiaba tanto al maestro que el maestro, un día así enojado contra el alumno, le decíamos el gusano al alumno.
le dio una patada soberbia a la mochila del alumno que le incrustó en uno de los ventanales. Yo iba en cuarto año de primaria. Entonces ya cuando el maestro se dio cuenta de lo que había hecho, el mismo alumno y todos empezamos a reír. Yo salí y le dije al maestro, maestro, yo cuando sea grande quiero ser maestro. Y me dijo, lárgate, menchaca, lárgate. Lo que hice ahorita no tiene nombre, lárgate. Pero a mí, o sea, él me dijo, tú vas a ser maestro. Y de hecho yo entré en concurso a la Nacional de Maestros, pero no pude quedarme. Y eso me decepcionó mucho. Y después ya una hermana que tengo que alguna vez ha estado con nosotros aquí, la que puso por primera vez un libro en mi vida y que tanto yo admiro y quiero, ella me dijo, ¿sabes qué? Métete a la preparatoria. Igual estudias y vas a ser maestro. Y ella es físico-matemática. Yo dije, bueno, yo quiero ser físico-matemático. No, me dijo, tú quieres ser eso porque yo soy físico-matemática. Lo tuyo son los libros. Entonces, yo la primera vez que me paré en un aula, yo pensé que ya había estado ahí, que ya había dado clase. Y desde entonces, la concurrencia, la empatía con el alumno ha sido, ahora te puedo decir, yo tengo ahora 73 años y sigue siendo tan jovial como cuando yo empezaba a dar clases. En bachilleres me decían el chavo, porque así trataba a los muchachos, como chavo, chava, así, y me decían el chavo. Entonces ha sido una empatía que puedo decir que no haya tenido un problema con alumno, pero sí, vamos, viene esto por la pregunta. Esa es una forma de entusiasmar al otro. Si tú le regalas lo que tú eres, el otro, a través de una especie de mimesis, va a buscar encontrarse contigo a través de lo que tú haces, ¿no? Y si tú eres un gran lector, pues el alumno va a decir, caray, el maestro ha llegado a esto leyendo libros, pues yo también puedo leer libros. Es una proporción un poco tramposa e inconsciente, pero igual pasa. En la Ibero, por ejemplo, yo daba un curso que se llamaba Lectura de cuento de Poe a Borges, el cuento moderno de Poe a Borges, y de entrada los alumnos que son insolentes, los alumnos de la Ibero y de la Náhuatl, insolentes así, me decían, ¿sabe qué, profe? Yo me inscribí en su clase por el horario y nunca he leído un libro, así que ni me moleste. Yo dije, bueno, pues entonces te puedes retirar, pero vamos, les mostraba todo lo que había hecho yo en fotocopia, que eran como unos 28 cuentos, 30 cuentos. Esto vamos a leer en el curso y con esto vamos a acreditar. Y como es materia optativa, se pueden retirar. Cuando terminaba el curso, me agradecían las lecturas, la mayoría. Oiga, profe, yo no sabía que hubiera tanto en el cuento. Una vez los alumnos de arquitectura de la Ibero hicieron una maqueta de la casa Usher. O sea, la caída de la casa Usher, yo creo que es el cuento más terrorífico que yo he leído. El cuento de terror sienta sus bases en el desplazamiento de la inteligencia. Cuando tú comprendes lo que está pasando, ya no te espantas. Pero eso lo dice Lovecraft. El cuento de terror se sienta en que tú no comprendas lo que está pasando. Entonces, en la casa Usher cae la inteligencia, pero al piso. Y entonces los alumnos hicieron una maqueta de la casa Usher. Así nos imaginamos la casa Usher. Entonces, son cuestiones que te dan mucha satisfacción. Y a la literatura. Sí, me permitan una anécdota. Bueno, yo estudié en CCH y el maestro de filosofía nunca nos dio lecturas de filosofía, de filósofos, de Aristóteles, de nada. Y nosotros utilizábamos la novela, el cuento, literatura para hablar de filosofía. Y entonces eso fue lo que a mí me hizo querer estudiar filosofía. Y cuando llego me enamoraba de las lecturas, pero te voy a decir, por este Chinchinete por 8, El vampiro de la colonia Roma, Laberinto de la soledad, este tipo de lecturas nos las daban en la preparatoria. Y cuando yo llego a la facultad, porque yo dije, estaba enamorada de la clase, y llego y me encuentro con un texto de Parménides, de Aristóteles, ¿no? ¿No? Pero bueno, me empecé a adentrarme, pero mi amor por querer estudiar filosofía fue a partir de la literatura. Y todavía hay un grupo de maestros en la facultad que dicen que no puedes llegar a la estudio de la filosofía a través de la literatura. Pero hay otro grupo muy fuerte que dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que estamos pensando. Pero bueno, nada más eran comentarios. Si gusta. Tenemos una participación de la sala Zoom. Gerson Banderas, tuvo una mano levantada. Solamente abre tu micrófono, por favor.
Bueno, también tu cámara, sí. Sí, entonces, por favor. ¿Qué es eso? ¿Me escuchan, perdón? Sí, te escuchamos. Fuerte y claro. Claro, perfecto. Bueno, primeramente, gracias, la ponencia me gustó bastante, me pareció bastante buena. Pero bueno, ahí me parecen, al menos me botan dos cosas en principio. No sé si dentro de usted estudió literatura, si mal no recuerdo, lo mencioné al principio, hispánica, sí creo, si mal no recuerdo. Dentro de esa literatura o algún otro tipo de literatura, ¿se le llega a dar un valor a Nietzsche? Digámoslo así, ¿se le da un valor literario? Otra cosa, el texto obviamente es una novela, una biografía novelada con toques ficticios, pero al menos de fondo me parece que si bien, como usted dice, al final quien parece salir bien de la trama es Breuer, pero que la novela resuelve de alguna forma o explica de una forma incluso un tanto psicológica una teoría de Nietzsche, el eterno retorno de lo mismo, y sucede específicamente, según yo, a partir o finaliza en realidad con el sueño de Breuer, cuando despierta y toma una decisión que, digámoslo así, una decisión que no va, digámoslo así, que es una decisión afirmativa, digámoslo así, en términos nietzscheanos, y que le permite, digámoslo así, pensando en el eterno retorno de lo mismo, afirmarse de forma tal que, que esa decisión nunca va a ser percibida como un error a futuro o en el futuro propiamente. Es decir, le hace tomar una decisión que puede ver desde varias aristas en el sueño. Obviamente lo pone en digámoslo así, un escenario ilusorio, pero de alguna forma ese escenario ilusorio, como usted dice, le hace tomar una decisión en la vida y aprovechar o aceptar más o mejor a su familia. No sé, esa es la pregunta. Dicho de forma sintética, ¿cuál es el valor filosófico de la novela? Bueno, la primera pregunta es si en la carrera de letras se ve literatura alemana. Se ven como materias optativas literatura alemana, literatura francesa, literatura inglesa, pero hay una carrera en la facultad que se llama Letras Modernas, en donde es literatura alemana, literatura francesa, literaturas inglesas. Nosotros, digamos, las personas que estamos enfermas de libros, pues cogemos de aquí, de allá y acullá. Y a veces queremos leer siempre más de lo que podemos. Y además, cuando, por ejemplo, Borges de Kafka dice que Kafka era una literatura o que Quevedo era una literatura, es porque los grandes escritores te conducen a otros escritores y te obligan a leer a otros autores. Uno, por ejemplo, no puede leer a Schiller sin leer a Nietzsche, ¿no? Tienes que entender como el pensamiento alemán de la época, ¿sí? Yo no creo, y no podía decirlo, la segunda pregunta, si es una novela filosófica. No soy autoridad para decir eso. Si, a lo mejor los filósofos pueden decir que es una novela filosófica. Yo nada más puedo decir que es una novela y que es potable como novela, como tal, como un texto de ficción. Eso sí puedo decirlo. Y como ya explicaba hace un momento, la novela al final trae unas acotaciones del doctor Yalo, en donde habla de los aspectos que no sucedieron, como este que comentaba yo en la ponencia de que Breuer y Nietzsche ni siquiera se conocieron, ¿no? Y que no nació la psicoterapia con el tratamiento de Breuer. No sé si eso contesta tu pregunta, pero gracias por preguntar y participar, y me gusta que te haya encantado la ponencia. Gracias. Vamos. Bueno, primero me voy a referir a lo que dijiste al principio de tu ponencia, que leyendo la Biblia te volviste ateo, ¿no? Algo así, algo así. O entendiste mejor el que dice
Algo así pasa con Nietzsche. Él así habló Zaratustra en sus aforismos, en sus metáforas, en su discurso alegórico, y aquí tiene que ver mucho la literatura. La filosofía de Nietzsche no es un sistema como el de Kant, el de Hegel, es una filosofía que por medio de estas alegorías expresa sus sentencias están manifestadas, presentes en toda su obra. Pero en Así habló Zaratustra tenemos que él cita el Evangelio, pero lo cita con doble sentido. Estas frases del Evangelio van contra el cristianismo, ¿sí? Él, ya remitiéndonos a la psicología, que está muy ligada con su filosofía, él hace una especie de psicoanálisis de la cultura, y esa cultura tiene que ver mucho con el cristianismo. ¿Cómo es que el cristianismo ha enfermado a la humanidad? La ha debilitado. Desde su punto de vista, la fortaleza, la vitalidad. Dionisios está pugnando por atacar toda esta enfermedad que tiene el cristianismo, ¿sí? A través de este psicoanálisis, digamos, cultural. Freud le debe mucho a Nietzsche. Su raigambre de Freud está en toda la filosofía de Nietzsche, y sobre todo en este psicoanálisis cultural que hace. De ahí entonces que, bueno, ya remitiéndonos a la novela, no sé qué tanto tenga de ficción, porque también no puede entenderse como si haya realmente sucedido todo eso. Es una novela y se presta, como tú lo decías, a la ficción. El Ecce Homo sí es una autobiografía de Nietzsche, y ahí sí encontramos cómo es que va él autoconociéndose o autoexpresándose a lo largo de toda su vida y de toda su obra. También hay una parte de Nietzsche que fue editada posterior a su muerte por la hermana de él. Tenemos que La voluntad de poder, que aparece en Aguilar, están 5 tomos de La voluntad de poder, pero todo esto es editado posterior a su muerte, entonces tampoco no es creíble. Pero el Ecce Homo, que es la última obra de Nietzsche editada, sí es creíble, y ahí podemos ver lo que realmente sucedió con su vida, ¿sí? Bueno, nada más eso quería comentar. Vamos a una aclaración, o sea, Sí. no me dice ateo leyendo la Biblia. Dejé cristiano al catolicismo. Me convencí de que todas las sectas religiosas son iguales, o sea, que parecen, que cada una de que entonces yo dejé, o sea, desde el momento de sentir que jamás puedo aceptar la religión, pero también es una forma de ganar cierta libertad. Y la Biblia tiene muchas lecturas. Tiene muchas lecturas. Una de ellas, la que yo emprendo, es la lectura como una obra literaria. Los alumnos se espantan cuando tú les dices que el poema erótico más sublime y más grande que jamás se haya escrito está en la Biblia. Y es el Cantar de los Cantares. Y dice, en la Biblia, profe,
una cuestión religiosa. Pues sí, pero no tiene que renunciar al amor. ¿Sí? A Fray Luis de León lo encerraron por haber traducido el Cantar de los Cantares. Lo encerraron en Salamanca. Entonces, el catolicismo inhibe la lectura de la Biblia. ¿Sí? Bueno, espero que haya contestado. No, bueno, no pregunta, más bien. Bueno. Yo así lo entendí. Ajá, está bien. Gracias. Karen. Siempre somos también, se abordan esos temas desde dos perspectivas. Estamos en una línea y ahora abordarla desde, digamos, un libro específico, una novela, es enriquecedor desde mi perspectiva. Y bueno, nos aporta muchas cosas. Y ahora que dijo en ese comentario anterior de enfermo de pensar en Orlando, Virginia Woolf, que señala que justamente la enfermedad de la lectura trae otra y más grave, escribir. Entonces, como de ambas, ¿no? Estás enfermo de lectura, pero también enfermo de escritura. Eso por un lado. Y por el otro, señalaba que, no sé, más o menos como a los 17, 18 años, el primer acercamiento con Nietzsche, ¿no? En la preparatoria. Y también decía que leer un libro es leerlo diferente en función de lo que seamos, ¿no? Porque la edad que tengamos, el contexto, porque ya somos personas diferentes. Miguel Ángel, de 17, 18 años, concebía la lectura de Nietzsche de una manera. Miguel Ángel, de 73, que acaba de hacer la puntualización, cómo concibe a Nietzsche, cómo se acerca ahora a partir de esa lectura. ¿Ha cambiado cómo lo lee? ¿Cuál es el acercamiento? Ya a partir también de la unión con otras lecturas. Vamos. Y por eso les decía que egresar de pobre es una maravilla. Y lo mismo para comprarse un libro. Yo tenía, desde hace como unos 10 años, o quizá menos, tenía las obras completas de Nietzsche ahí guardaditas. Las compré y las tenía como un trofeo. Y ahora que me invitó Álvaro, las saqué y empecé a leer lo que me alcanzó a leer. Y a lo mejor en una futura, pues vuelvo a tomarlo. Y así igual lo de Balzac, la comedia humana, ahí las tengo en libro de viejo, pero en espera. Pero vale más que uno espere a los libros, no, que los libros lo esperen a uno, a que uno espere a los libros. Porque a veces los libros no llegan. Los libros son dinero también. ¿Verdad? Bueno. Igual yo también. Yo tengo que hace sobre los conocimientos de literatura y siempre me he preguntado que no existen materiales, es decir, siempre puede ser un buen objetivo, materiales de enseñanza en los que se mezcle literatura, filosofía, ciencias sociales, razonamiento matemático, ¿no? Yo, por ejemplo, en la clase de lógica hay una parte que es, tengo que dar argumentación. Utilizo un cuento de Raymond Carver sobre desacuerdos para entender las máximas de cooperación. Y yo creo que como ahorita que te hacían la pregunta, toda novela y todo cuento tiene una dimensión filosófica. Lo que pasa es que hay que detenerse y explorarlo, ¿no? Y bueno, yo lo que te quería preguntar es que me llamó la atención que tu ponencia es una especie de texto autobiográfico. Podría entrar en la autobiografía, ¿no? Porque tú vas narrando cómo vas haciendo cómo fuiste haciendo el texto, ¿no? Y nos vas compartiendo conocimiento sobre una lectura literaria de una obra que implica una historia ficcionada de un filósofo, ¿no? Entonces, en este contexto en el que ahorita hay un aparente boom de autobiografía, del género de autobiografía, ¿tú qué opinas de eso? Porque en un momento tú decías que en realidad me dio la impresión de que tú decías, pues, no es tan importante el adjetivo si es autobiografía, o si es ficción y ya, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas del género autobiográfico como forma literaria? Si lo crees que es importante distinguirlo, si es una forma de conocimiento, si es ¿cómo se llama? Una moda de las editoriales. Sí, es que, bueno, mira, la primera opinión respecto a cómo enseñar filosofía a través de la literatura o historia a través de la literatura. Yo le recomiendo que lean a Voltaire. Voltaire, de verdad, Voltaire tiene un diccionario filosófico, tiene unas cartas filosóficas, cartas inglesas. Voltaire es un excelente cuentista.
tiene hasta cuentos fantásticos, tiene un cuento de seres interplanetarios, Micrómegas, que es un habitante de Júpiter que visita la Tierra. Y ahí Voltaire en Micrómegas disfraza la pobreza del hombre, porque Micrómegas, que es un habitante de Júpiter, coge aquí a los filósofos de la época, a Hume, a Leibniz, así el humano, como ven, viéndolos tan pequeñitos, y les hace preguntas y piensa que sus respuestas son muy superficiales. Entonces, bueno, y con Voltaire aprendes mucho de historia, aprendes de mitología, porque además muchos de los relatos de Voltaire son tomados de épocas muy antiguas, como la princesa de Babilonia, por ejemplo, o el mismo Zadig. Zadig, él le pone un emblema a sus novelas, por ejemplo, Cándido o el optimismo. Al final de la novela, Cándido dice, después de haber sufrido tantas peripecias, dice Cándido, caray, y Pangloss, mi maestro filósofo, me decía que este era el mejor de los mundos posibles. ¿Cuál será el peor? Esa frase, exactamente esa frase, va a venir en un cuento de José Emilio Pacheco que se llama El principio del placer. Al terminar el cuento, que el tipo está decepcionado y dice, caray, me dijeron que la adolescencia era la mejor época de la vida, ¿cuál será la peor? Es la misma frase. Otros, Humberto Eco arranca en su novela El nombre de la rosa, un pasaje de Zadig, cuando Zadig matemáticamente sabe de un caballo que huyó, sabe por las pisadas, por la rama que voló, sabe quién es el caballo. Y es la misma imagen viene en El nombre de la rosa. Entonces, vamos, yo les recomendaría que leyeran a Voltaire, que empezaran con los cuentos filosóficos. Tiene sobre Bababek y los faquires, tiene sobre Memnon o la sabiduría, el que renuncia a todo. Es excelente. Igual Diderot, poca gente lo conoce como cuentista, y es un excelente cuentista. Y respecto a lo otro de lo autobiográfico, es una controversia, la verdad, Iván, es una controversia muy difícil. Yo creo, como don Miguel de Unamuno, creo que todo lo que escribe uno es autobiográfico, porque uno escribe cuando le duele la vida. Yo soy escritor, soy autor de cuentos, tengo 10 libros de cuentos, y uno escribe cuando le duele la vida, cuando sabe que algo pasa y uno no lo puede solucionar. Entonces uno hace un cuento para, como una especie de catarsis, de expiación, para dejar ahí toda su impotencia. Pero eso es biográfico. O sea, no quiere decir que a mí me haya pasado. A mí me molestan, por ejemplo, los autores que manejan tanto el alter ego. O sea, las personas que se retratan en sus obras se me hacen muy obvias. Yo pienso que uno podría escribir una autobiografía cuando ya le digan, ¿sabes qué? Probablemente este año ya te mueras. Bueno, ahora con la pandemia era plausible eso, ¿verdad? Probablemente este sea tu último año, porque el COVID te ha perseguido. Y uno entonces ponerse a hacer sus memorias, como hizo Torres Bodet, por ejemplo, ¿no? Escribir sus memorias. Pero antes, todavía uno piensa que le queda un rato para seguir trabajando, ¿no? Y como dice en un pasaje también de Nietzsche, que cita a un filósofo, no me acuerdo quién, que dice, muerte no te veo, o muerte no estoy ahí, ¿verdad? Yo estoy en otro lado donde está la muerte, como decía Groucho Marx, cuando llegue la muerte, espero no estar presente. Pero bueno, o sea, todo tiene que ver con una cuestión lúdica. A mí me gustaría, por ejemplo, que en Chapingo se enseñaran las materias por año, como en la preparatoria. Por año los alumnos tienen más oportunidad de aprender o de no aprender, según el maestro que les toque. Yo disfruté las materias por año y me gustaba mucho, vamos, tener seguimiento. Aquí tú le das a un grupo y al semestre que entra se acabó tu enseñanza y tienen otro maestro que les dice algo, si no totalmente, radicalmente diferente, sí algo que tú no inculcaste. Y entonces se acaba ese seguimiento. Y también, bueno, yo pienso que también las materias filosofía, historia, psicología, literatura, estética, deberían ser interdisciplinarias. O sea, que los maestros manejaran las 5 disciplinas, si no en su totalidad, por lo menos que supieran quién fue Gauguin, o quién fue Van Gogh, o quién,
Sí, o sea, tú estás enseñando literatura y te preguntan, oiga, maestro, ¿y qué es eso? ¿Quién fue Gauguin? ¿No? ¿Qué es eso que se fue a las islas de San Salvador a pintar y qué tal? O sea, por lo menos deberías saberlo. Y tú estás leyendo una novela de Alberto Sicilia, El reflejo del oscuro, y habla de un tipo que trata de imitar a Gauguin, pero porque atropelló a una persona y lo van a meter a la cárcel, y él huye, es hijo de un magnate, y huye y se va a las Islas San Salvador, allá donde estaba Gauguin. Bueno, ¿y quién es ese Gauguin? Se preguntan. Pues no es factible, o sea, no es posible que sigas leyendo la novela con esos tropiezos. Y en historia igual, pues en todo. Yo tuve la oportunidad de leer ahora en las vacaciones y en la huelga una edición completa de Los bandidos de Río Frío, le practicaba a Charlie, de 1200 páginas. Yo me acuerdo que Los bandidos de Río Frío, cuando yo era joven, era una edición de 50 páginas, que hablaba solamente de unos bandidos que asolaban la región aquí de Llano Grande, por donde está Río Frío, y asaltaban las diligencias. Y ya Manuel Paino cuenta en la novela que era una banda a nivel nacional, dirigida por el segundo de Santana, que era el general Yáñez. El general Yáñez y la policía, es raro eso, estaba involucrada entre la delincuencia, ¿no? Entonces, todas las haciendas que hay aledañas aquí en Texcoco, todas las haciendas, Puebla y demás, estaban asoladas por un tal Evaristo, que era policía y era ladrón a la vez. ¿Ves? Y entonces José Emilio Pacheco escribe en su inventario un libro que se llama Ladrones de ayer y ladrones de hoy, y compara al general Yáñez, que supuestamente Santana lo mandó lo mandó a ahorcar, pero que se salvó, porque lo vieron después de la ejecución, lo vieron en París. Entonces alguien lo vio en París y ya explicó el truco por el que se salvó. Compara a Yáñez con el general Durazo, que muchos de ustedes, solamente los viejos, saben quién fue el general Durazo, y a Santana con López Portillo, que muchos de ustedes también saben quién. Por eso le llama ladrones de ayer, ladrones de hoy. Entonces uno va leyendo la novela y te vas enterando, fíjate, hasta hay una, o sea, las novelas tienen, pero un montón de aristas para que tú hagas un análisis. Yo estuve tentado, ahora metí un proyecto de investigación que se llama 5 mujeres con nombre de novela, que habla de Amalia, María, Carmen, me faltan 2. Ahorita me acuerdo. Pero estaba tentado en meter las mujeres en Los bandidos de Río Frío, que es valiosísimo el papel de la mujer en Los bandidos de Río Frío. Tanto las curanderas como las comerciantes, como así todas las mujeres, cómo actuaban y cómo socialmente eran consideradas siempre menores. Hay una participación de la Sí. maestra Sara Nieto. Maestra Sara, la escuchamos. Sí. Maestra Sara. Cecilia Valdés y Clemencia son las otras 2 novelas. Cecilia Valdés es, creo, la mejor novela cubana del siglo XIX. Maestra Sara Nieto, la escuchamos. Ya está bien. Hola, Ya la escuchamos, maestra. ya, muy bien. En realidad es pregunta. Primero, lo que les quiero decir es que nos estamos dando cuenta, o yo me estoy dando cuenta, de cuán importante es leer novelas, obras que son consideradas didácticas porque nos enseñan a vivir, a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Y de eso ha estado hablando el maestro Miguel Ángel Menchaca. Y entonces viene la pregunta. En Chapingo hay talleres culturales, pero tal vez mi ignorancia de Chapingo no me permita saber que están leyendo los jóvenes en esos talleres culturales, pero
sí encontramos que cuando platicamos sobre libros, como los ya mencionados, o aún otros de fácil lectura, o de que es una exigencia de la vida misma que los lean, libritos como El arte de amar, de Fromm, y otros también sencillos, no los han leído. Entonces, maestro Menchaca, ¿cuán factible es que se abran o se abra un taller de lectura? Y que así como usted acaba de mencionar, cuentitos que nos enseñan a tomar decisiones en la vida y que esas decisiones las tenemos que tomar, como decían, en una segunda, tercera o cuarta leída. Yo recuerdo un libro que a mí me enseñó mucho y que lo tuve que leer varias veces, fue Madame Bovary, Flaubert, y que cada vez que lo leo me doy cuenta de que no vi en la novela, ni tampoco en mi propia vida, momentos en que debí de haber tomado una decisión diferente. Por eso es que me atrevo a hacer esta pregunta, maestro Menchaca. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Hay alguien que esté realmente haciendo que los alumnos de Chapingo entiendan la verdadera importancia de leer libros que les dejen atisbar por lo menos que por algo son inolvidables? Eso es todo. Gracias, maestra, es un elogio. En Chapingo hay un departamento de talleres y ellos se encargan de promover los talleres. Yo encantado de dar un taller de lectura o de escritura, pues no somos maestros de tiempo completo y tenemos 3 grupos. Si a mí me piden que dé un taller de lectura, encantado lo doy, maestro. Y qué bueno que leyó Madame Bovary. Madame Bovary no es la mejor novela de Flaubert contra todo lo que dice la crítica. Yo considero que es muy superior la educación sentimental, considero que es muy superior, nada más que Madame Bovary tuvo una promoción muy grande. Madame Bovary fue llevada a juicio porque se acusó a Flaubert de estar corrompiendo a las mujeres de su tiempo. Kierkegaard le llamó a Madame Bovary el Quijote femenino, porque es la historia de una mujer que lee novelas amorosas y luego quiere convertirse en una protagonista. Así le llamó Kierkegaard, pero yo considero, le digo particularmente, y creo que Nietzsche también, no estoy muy seguro, pero creo que Nietzsche también habla más de la educación sentimental que de Madame Bovary. Y pues el consejo es, abrácense de un libro. Si los abandona su pareja, abrácense de un libro. Si andan en busca de pareja, abrácense de un libro. ¿Sí? Entonces, pues, sí, creo que con eso termino. Sí, ya para terminar. Sí, porque si no, le estamos tomando el tiempo. Este, Pues muy agradecidos, compañeros, compañeras, y muy agradecido a la gente que está en línea, a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos. Gracias por la paciencia, por escuchar esta plática. Muchas gracias. Gracias.